Efesios capítulo 2. Quiero que leamos el versículo 10. Y nos preparamos para cantar un himno muy hermoso: al que debo yo servir, vino a servirme. Efesios capítulo 2, versículo 10. Leamos todos, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Otra vez, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me buscó a mí. Al que debo yo amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó. Su martirio comenzó en el pesebre, donde el mundo egoísta le mandó, pues no hubo un lugar de tal realeza donde pudo su cabeza recostar. Canten conmigo: al que debo yo servir, y al que debo yo servir, vino a servirme. Al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo amar, me amó primero. Por mis culpas, por entero se entregó. Señor, te pido en esta mañana que tú uses mis labios para transmitir un mensaje de vida, una palabra de aliento para aquel que lo necesite. Señor, instrúyenos hoy y alimentanos con tu palabra de vida, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Decimos todos: gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Quiero, hermanos, entregarles esta enseñanza con el tema nacidos para servir. Hemos estado hablando acerca del nuevo nacimiento. Esta es la sexta enseñanza que estamos tratando al respecto. Y vamos, hermanos, a continuar con ello. Y el tema es nacidos para servir. Este texto que leímos realmente es uno de los versículos que tengo muy presente casi de manera continua, debido al contenido que tiene. Lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a analizar 3 pasajes básicamente. Así que quisiera que usted tuviera su Biblia abierta, porque vamos a hablar algunos aspectos importantes tanto del nuevo nacimiento como del servicio, que tiene mucho que ver,
pero basado en 3 porciones. Los orígenes de los latinos, de los que somos oriundos de América Latina, nuestros orígenes son la esclavitud. Eso creo que todos lo saben. Antes de que se descubriese el continente americano, la práctica de la esclavitud ya existía mediante esclavos del África. Cuando llegan ya los españoles a conquistar en el siglo XV, ellos siguieron utilizando la práctica de la esclavitud como manera de dominio de las tierras que iban conquistando. De hecho, muchas de las expresiones de los latinos no las usan los españoles. Por ejemplo, sí señor, no señor. Esas expresiones. Usted vaya y yo no sé si a usted, pero cuando a mí me llamaban y yo, ¿qué? Me decían, ¿qué? ¿Cierto? Señor. Más largo pero más bonito. Nos enseñaron unas expresiones que para nosotros son educación. Sin embargo, cuando usted habla con una persona nativa de este país, usted verá que ellos no usan esas expresiones, dado a que esas expresiones son dadas de la esclavitud. Eso está como en nuestros genes. El sí señor, el no señor. En estos días me atendió el médico, estaba pensando en eso, un médico español. ¿Y qué te pasa? Y yo, sí señor, me pasa esto y esto. Y no señor, y sí señor. Y yo me sentía como hasta raro. Porque el médico me miraba y pero qué chaval tan bien educado. Pero eso es bueno, interesante mirarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar un aspecto importante tocante a eso. Un esclavo nace siendo esclavo. La mayoría, otros los esclavizan, pero el que nace en esclavitud ahí se queda. Ahora bien, empecemos desde el principio para que podamos comprender qué tiene que ver esto del servicio con el nuevo nacimiento. Y vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el servicio? ¿Por qué existe el servicio? Porque lo que vamos a hablar del servicio hoy, a lo mejor usted nunca lo ha escuchado. ¿Quién es el que sirve? ¿A quién se le sirve? Entonces, el primer pasaje que vamos a analizar está en Romanos capítulo 6. Usted lo puede buscar en su Biblia y es el primer pasaje que vamos a analizar para entrar en tema. Por eso el himno que cantamos, al que debo yo servir, porque hay que entender qué es esa palabrita servir. Romanos capítulo 6, dice el versículo 16, vamos a partir desde acá. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois, ¿qué dice? Esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado o sea de la obediencia. Entonces vamos a analizar este texto, este versículo para empezar. Ya le digo, lo que vamos a hacer es la unión de varias piezas para entender por qué nacemos para servir. Obviamente estamos hablando del nuevo nacimiento, pero vamos a unir varias piezas. Lo que dice el versículo 16, para hacer un análisis de lo que es el servicio, habla primero de someterse a alguien. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien?
Quiere decir que para servir hay que reconocer que por encima mío hay una autoridad. Empecemos por ahí. Y a esa autoridad yo le rindo mi voluntad. Eso de someterse a alguien implica que yo reconozca que sobre mí hay uno superior, y a ese superior yo me le rindo voluntariamente. El que sirve no hace lo que quiere, sino lo que le mandan. Por eso el término esclavo me gustó. Y el apóstol lo usa de manera obviamente correcta acá. Entonces, hablar de someterse a alguien, decimos de que hay alguien por encima con mayor autoridad que yo debo reconocer, porque ahí es donde está el punto. Hay personas que están en autoridad y uno no las reconoce como tal. No nos vayamos muy lejos. Mira el problema ahora mismo que hay en Colombia. Y hay un presidente, pero muchos no reconocen a ese señor como presidente. No reconocen la autoridad de él como presidente, aunque la tiene, pero muchos no la reconocen. Y aunque muchos la reconocen, no todos se someten a esa autoridad. Entonces, hablar del servicio tiene que empezar por ahí. Someterse como esclavo es el segundo aspecto que menciona Pablo ahí. Quiero que aclaremos que el esclavo no trabaja, el esclavo sirve. Amén, hermanos. Un trabajador realiza para recibir algo a cambio. Un esclavo no. Un esclavo trabaja en deuda, porque resulta que su amo ya le da todo. ¿Me hago entender? Un esclavo no trabaja para recibir. Un esclavo trabaja en deuda de todo lo que recibe. Porque el amo le da la casa, le da la comida, le da el techo, le da el vestido, aunque hay algunos amos que son más crueles que otros, pero no, esa es la ley de la esclavitud. El esclavo no trabaja por un salario, el esclavo trabaja porque le están dando ya. Está sirviendo. Quiere decir que someterse a alguien, pero me le someto como esclavo, quiere decir que le voy a trabajar no para recibir, sino en deuda de lo que ya estoy recibiendo. Y luego termina diciendo, para obedecerle. Si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecer. El esclavo no decide en qué quiere trabajar. Él está para obedecer las órdenes de su amo. Si el amo le dice, quédese ahí de pie, ahí de pie se queda. Ah, no, es que no está haciendo nada. No, sí está haciendo, está obedeciendo. Entendamos el aspecto del servicio desde esa perspectiva. No, que resulta que el esclavo quiere barrer, pero el amo no quiere que barra. El amo quiere que limpie el portón o limpie la calle. Él está para obedecer. Servir es una obediencia total a lo que le manda su amo. Yo no sé si ustedes alguna vez rellenaron una hoja que se tenía en las iglesias hace mucho tiempo, que eso ya no se hace, donde los hermanos colocaban sus datos y colocaban en qué ha servido, en qué cargos ha servido, y luego le ponían por ahí en qué le gustaría servir. No sé si alguno alguna vez rellenó una hojita de esas. Eso no se volvió a hacer porque precisamente luego ya con el tiempo se vino a comprender de que el siervo no elige en qué quiere servir. No elige porque es siervo. Él está para obedecer órdenes, no está para decidir qué quiere hacer. Ahora,
¿por qué existe el servicio? El servicio existe porque hay señoríos, hay dominios y hay autoridades que dominan sobre otros. Las conquistas generan servidores y generan servicio porque hay otros que dominan. Por eso se les sirve a los amos, a los que tienen autoridad, a los que han conquistado. Teniendo esto claro, según Romanos 6:16, de la primera parte del versículo, porque solo me he centrado en la primera parte, donde hablamos de someternos, donde hablamos de esclavitud y donde hablamos de obediencia, vamos a mirar la segunda parte del texto. La segunda parte del texto, el apóstol Pablo no se va por las ramas ni va con ambigüedades, sino que va directo. Anula completamente la opción de que el ser humano no sirva. De alguna manera, Pablo enseña acá que el hombre será esclavo, sí o sí. No hay forma de que el hombre no lo sea. Entonces, Pablo en esta expresión o en esta carta lo que hace es indicar cuáles son los dos señores que dominan sobre el hombre. El ser humano será esclavo de uno de estos dos señores. Todos los que estamos acá servimos a uno de estos dos señores. El primero es el pecado. Siervos del pecado. Recuerde de que para que exista un esclavo es el resultado de una conquista. Alguien superior ha conquistado y ese que ha sido conquistado no tiene de otra sino servirle al que tiene mayor autoridad. El pecado de por sí conquistó la vida de la humanidad después de que entró a través de Adán. Romanos 5 verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, asimismo la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces el pecado ejecuta una conquista en los seres humanos. Pero el hombre le rinde su voluntad al pecado también. El hombre voluntariamente se entrega al pecado. Romanos 1, a partir del verso 19 en adelante, usted lo va a encontrar, la manera en que el ser humano de manera voluntaria decide entregar su voluntad, someterse. Y ojo, como esclavo. Jesús dijo eso, que todo el que practica el pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Así que hablamos de que el hombre es un siervo del pecado, no es un trabajador del pecado. Una cosa es trabajar en el pecado y otra cosa es servir al pecado. Porque el pecado no es una práctica para generar un beneficio. No, mire, yo voy a hacer esto, yo voy a fornicar, porque resulta que si hago esto, entonces me van a subir el salario por allá en la nómina. No, pues yo me voy a drogar porque resulta que si me meto unos cuantos gramos, entonces resulta que me ascienden de puesto y no, nadie hace eso por ningún beneficio realmente. El pecado no es un trabajo, es una servidumbre. Quiere decir que el pecado se adueña de la vida de la persona y la persona no tiene de otra sino obedecer todo lo que el pecado le diga que haga. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2.
entre los cuales vivisteis vosotros en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, Efesios 2:3, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre es un esclavo, es un siervo. Si el pecado le dice vaya para allá, allá llega. Si le dice venga para acá, viene para acá. Quédese aquí, se queda aquí. El hombre no puede desobedecer la orden del pecado. El pecado lo ha conquistado. ¿Usted me sigue, hermano? Bueno, el hecho de que esté sentado no quiere decir que haya menos unción. Todos los sermones de Cristo fueron sentados. Y vaya sermones. Así que diga amén a la palabra también. Eso ayuda a un predicador maluquito, que diga amén. El hombre entonces es un miserable esclavo de un amo y señor llamado pecado. Ahora yo quiero que miremos lo que dice Romanos 6, versículo 19, porque ese es el texto que estamos mirando. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, escuche esto, hermano, presentasteis, ¿qué cosa? ¿Para qué? Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Vea, un esclavo trabaja con su cuerpo. Todo el mundo, pero haciendo referencia al esclavo, la herramienta sus herramientas son sus manos, son sus pies, es su cuerpo. Entonces resulta que la herramienta que tiene el hombre para servir al pecado, ¿cuál será? Su cuerpo. Su cuerpo. Él no tiene otra manera de obedecer la orden del pecado si no es a través de su cuerpo. Si no es a través de sus labios, de sus ojos, de sus manos, de sus piernas, de su cuerpo, porque si no hay cuerpo, no hay pecado. La mente forma parte del cuerpo. Entonces, lo que la Biblia dice acá es que el dueño y el señor del hombre, que en este caso es el pecado, es tan sucio y sus labores son tan sucias y tan inmundas, que cuando el hombre obedece a hacer esa labor, ¿qué le pasa a sus miembros? ¿Qué le pasará, hermanos? Se ensucian. O sea que cuando hablamos de un pecador, hablamos de una persona con manos sucias, miembros inmundos, porque su cuerpo ha sido usado para prestar un servicio. Aquí entraríamos al tema de la consagración, pero bueno, esto es diferente. Miren ustedes todo lo que se desenlaza de ahí. Un esclavo conquistado por el pecado, un esclavo que solo sirve para obedecer lo que el pecado le diga, y aunque no quiera, tiene que hacerlo. Y es un esclavo, una persona que sus miembros o su cuerpo está en una posición de inmundicia. Es que no hablamos de cualquier suciedad, hablamos de inmundicia. Y eso solamente era catalogado, según la Biblia, o para los muertos o para los flujos corporales. Como por ejemplo, trapo de inmundicia en Isaías, cuando se habla de eso, hace referencia a lo que hoy en día se conoce como toallas higiénicas. Mire usted
¿Cómo se cataloga la palabra inmundicia? Así que, ¿cómo puede una persona que sirve al pecado, que ha sido esclavo del pecado, que solamente su cuerpo es para el pecado, para el uso constante del pecado, cómo puede éste servir a Dios? Está sucio. Pero hay algo todavía más en el capítulo 6, verso 16 de Romanos, y es que indica cuál es el resultado del que sirve al pecado. Mire, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado? ¿Para qué? Para muerte. El pecado es el Señor y la muerte es lo que cosecha el hombre por servir al pecado. Muerte física, porque el cuerpo no fue creado para el pecado. El cuerpo se deteriora por causa del pecado. Mis padres crecieron en la iglesia. Mi madre nació en el Evangelio. Mi padre tenía 6 años cuando llegaron al Señor. Analice usted una persona de 60 años que ha crecido en la iglesia y una persona de 60 años que no ha crecido en la iglesia, que recibió el Señor, pero no ha crecido en la iglesia. O incluso que no conocía a Dios. Dígame cuál se ve más deteriorado. Usted ve a mi papá y usted no cree que tiene 60 años. Vea, nunca se me olvida, yo estaba en mi último año de secundaria y tenía una profesora de informática que se vestía como una niña, como una chavalita. Pero su piel estaba muy deteriorada, muy deteriorada. De verdad parecía una señora como de 65 años para arriba, físicamente. Y tenía 44. Y lo curioso es que mis compañeritas le decían a la profe, ¿cómo te ves de joven? Y yo decía por dentro, si vieran a mi mamá que tiene 48, van a decir que tiene 15. Es que, hermano, la vida en el Evangelio lo lleva a uno a tener un estilo de vida que hasta hace que el cuerpo le perdure. No se le deteriora tan fácil. Por lo menos yo miraba los ancianos de nuestra iglesia, nuestros directivos. Por lo menos el hermano Álvaro tiene 77 años. Pero un hombre que ha crecido en la iglesia, y usted ve un anciano hoy en día que no ha conocido a Dios de 77 y está que no puede ni caminar. Porque el cuerpo no fue creado para el pecado. El pecado produce muerte. Es decir, el esclavo del pecado tiene la palabra muerte escrita en su cuerpo. Y eso se le va a desarrollar tarde que temprano. El cuerpo se le va a deteriorar. Créame. Se le va a deteriorar. Sin hablar de lo que ocasiona el pecado como muerte espiritual o como la segunda muerte según Apocalipsis, teniendo en cuenta la condenación. Pero de que hay muerte, hay muerte. El esclavo que sirve al pecado se muere. Se muere. Le guste o no, se muere. Pero el versículo 16 de Romanos y el 17 muestran al otro Señor. Al otro Señor. Y el otro tipo de esclavo. Sea del pecado para muerte o sea esclavos de la obediencia, porque
dice que si os sometéis a alguien como esclavos, pero no habla solo de esclavos del pecado, sino que habla de esclavos de la obediencia. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Nosotros tenemos que entender que esa es nuestra posición. Esto de la palabra esclavo no tiene que ver solo con el pecado. Tiene que ver con los hijos de Dios. Miren esto. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis sido entregados. Esa palabrita entregado me hace recuerdo a que había en aquel entonces había mercado de esclavos. Los esclavos los vendían y los compraban. Les ponían precio dependiendo de cómo los veían. Y dice acá, habéis sido entregados. Pero lo que me llama la atención acá es a quién fuimos nosotros siendo esclavos entregados. Porque ahora yo le hago una pregunta. Si usted fuera un comprador de esclavos y Fiverr es esclavo mío y llega Jorge y me lo compra, ¿qué le pasa a Fiverr? ¿Deja de ser esclavo? Deja de ser esclavo mío, pero sigue siendo esclavo de él. Su condición de esclavo no cambia. Hemos sido entregados. Esto está diciendo de que hemos pasado de dueño. ¿Me siguen? Hemos sido entregados a una enseñanza. Qué cosa tan linda, una doctrina. Caímos en las manos de la doctrina de Cristo. Amén. Caímos en las manos de Cristo cuando escuchamos el mensaje y ahora fuimos conquistados por el mensaje del Evangelio. Ahora fuimos conquistados por el mensaje de Cristo. Ahora fuimos conquistados por la palabra del Señor. Ahora sí, cambiamos de dueño, pero sigo siendo esclavo. Ahora, ¿a quién le debo obediencia? ¿A quién le debo lealtad? Hemos sido entregados a una doctrina. Permítame ser gráfico en esto. En el mercado de esclavos está el pecado con su látigo, teniendo a todos los seres humanos con espaldas rotas, mal vestidos, hambrientos y manos sucias. Y llega la palabra de Cristo como un comprador. Llega el mensaje de Cristo que nos toma de las manos y nos hace libres de una esclavitud, pero no dejamos de ser esclavos porque ahora hay otro dueño. Ahora hay otra autoridad. Ahora hay otra clase de obediencia y esa obediencia se la debemos al Señor Jesucristo. Hay un nuevo Señor. Verso 18, libertados del pecado. Mire que no nos quita la posición de esclavo, de siervo, no nos quita esa posición. Libertados del pecado, es decir, ya no vas a obedecer a tu amo que era el pecado, sino que vas a seguir obedeciendo, pero ahora a otro amo, a otro Señor. Ahora miren esto, hermanos. Imagínense usted
que este nuevo amo saca a este esclavo sucio, con manos sucias, con un cuerpo inmundo, porque ha servido toda la vida al pecado. Ahora yo le pregunto, ¿para qué lo comprará el nuevo Señor? A ver, ustedes ayúdenme a entenderlo. ¿Para qué lo comprará? No creo que lo compre como un trofeo. Lo comprará para que le sirva. Sin embargo, en las condiciones en las que está, sucio, inmundo, porque ha metido las manos en lo más inmundo que hay. Fui pastor de un hermano, como esto se sube a internet, pues no puedo decir quién es ni en dónde, pero de un hermano que tuvo un pasado muy oscuro, muy oscuro, pero malo. Yo creo que el diablo era bueno al lado de él. El diablo lo evangelizaba. Era muy malo ese hombre, de veras. Incluso él iba a la iglesia, pero él creía que Dios no le podía perdonar de lo malo que era. Porque es que hay pecados de pecados, aunque todo es pecado, para Dios no hay diferencia. Hay pecados más degradantes que otros. Todos venimos del mundo, pero no todos venimos del mismo mundo. Dios a unos los sacó de un lado y a otros los sacó de otro. Lo cierto es que cuando este hombre llega a la iglesia, llega como cuando la palabra de Cristo me saca de allá, porque aquí también tenemos que hablar de redención, aunque eso es otro tema, pero entra también aquí. Me saca de ese mercado de esclavos, pero estoy sucio. Él me sacó de allá con el fin de que yo le sirva a Él, con el fin de que yo le obedezca a Él, con el fin de que yo ahora le siga a Él, haga lo que Él quiere que yo haga. Pero tengo un problema con mis miembros. ¿Cuál es el problema? Mire lo que sigue diciendo, verso siguiente. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, oiga, prestasteis vuestros miembros para servir a lo inmundo, así ahora es necesario que prestes tus miembros para un proceso llamado santificación. ¿Para qué? Para que puedas prestar tus miembros para servir. Amén, hermanos. Dicho de otra manera, lo que hace Dios acá es coger a la persona, y aquí es donde entra el proceso del nuevo nacimiento, y santifica el cuerpo de la persona. Porque Dios no solamente cambia el interior, es que le santifica el exterior también. Alguien diga gloria a Dios. Se lo santifica. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es impresionante cómo a medida que uno escucha la palabra de Dios, hasta el cuerpo de uno comienza a ser santificado, hermanos. Usted sale de la iglesia y usted dice: yo no vuelvo a poner mis manos allí, yo no vuelvo a ir con mis pies allá, yo no vuelvo a usar mis oídos para esto, ni a usar mis ojos para aquello. Hemos sido santificados. Alabe al Señor si desea hacerlo, por favor. Aleluya. Mire que cuando una persona nace de nuevo, hasta el cuerpo le cambia de función. No es que Dios mira al interior, sí, pero el exterior es el resultado de lo que Dios hace contigo internamente. Nos ha santificado los miembros, manos limpias. De eso hablábamos hace unos domingos atrás. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Salmo 24. ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, miembros santificados. ¿Usted por qué cree que existe la disciplina en la iglesia? Para los hermanos que no saben qué es la disciplina en la iglesia, es cuando a algún servidor se le dice: tómese un respirito, no va a seguir por un tiempo. ¿Por qué? Algo le pasó a sus miembros. ¿Qué le pasó a sus miembros? Se mancharon. Necesitan un proceso de purificación o de santificación, porque esto del servicio a Dios se hace con altura. Yo lo que necesito que usted tenga claro, hermano, es que usted no puede vivir la vida cristiana, concebir la nueva vida en Cristo, sin pensar en servir a Dios. Porque usted era esclavo, pero Dios a usted lo compró para que siga siendo esclavo, pero de Él. Así que pensar en la nueva vida en Cristo sin pensar en el servicio es un gran error. Dice en Romanos 6, el verso 16: servir al pecado para muerte o servir a la obediencia para qué. El resultado del que sirve a Dios, hermano, Dios nunca lo va a poner a usted a mancharse. Dios nunca lo va a poner a usted a torcerse. Dios nunca lo va a llevar a usted a hacer lo que no es correcto. El resultado de servir a Dios es la justicia. Es una vida recta delante de Dios y los hombres. Ahora vamos a ir al texto que leímos al comienzo, Efesios 2:10. Teniendo claro este aspecto, leamos todos, por favor, porque somos ahora vamos a analizar esto, hermanos, que está acá. Porque la pregunta es: ¿qué tiene que ver el servicio con el nuevo nacimiento? ¿Qué tiene que ver servir a Dios con que mi vida cambie? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues todo. El servicio a Dios es uno de los resultados que indica que una persona ha nacido de nuevo. Óigame bien.
El servicio a Dios es el resultado que indica que una persona ha nacido de nuevo. Por eso pensar en un cristiano que no quiere servir, algún problema tiene, se lo aseguro. Y no me importa cuántos años lleve en la iglesia, tiene un problema. O está enfermo o no ha entendido la doctrina, o no ha nacido de nuevo. Porque el resultado de haber nacido es servir. O yo no sé si a usted le pasó. ¿Cuál era el deseo suyo recién bautizado? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hay para hacer? ¿Dónde me meto? Pastor, ¿en qué me va a poner? Y a uno le pican las manos. Dice el texto, somos hechura suya. Esto habla del milagro del nuevo nacimiento que Dios opera en la vida por medio de la palabra. Hermanos, y el nuevo nacimiento es la única manera de convertir a un esclavo del pecado en un esclavo de Cristo. Es la única manera. Ser libres del pecado únicamente viene a través del nuevo nacimiento, de que Dios haga una nueva vida. No se trata de un buen comportamiento o de intentar hacer las cosas bien. Se trata de una transformación. Somos hechura suya. Estos siervos de Dios, Dios los creó, Dios los formó, Dios los hizo. Dios se tomó la tarea de crearlos poco a poco, de formarlos, de ponerles una identidad, de ponerles un carácter, de ponerles un nombre, de ponerles una naturaleza. Somos hechura suya. Alguien diga amén a eso, por favor. Creados, miren esto, hermano, me pareció hermoso. Creados en Cristo Jesús. Aquí vuelvo a insistir en la unidad que tiene el nuevo nacimiento con el servicio. Escuchen esto, me pareció lindo esto. Creados en Cristo. Yo no sé si alguna hermana aquí o hermano hace galletas. ¿Alguna vez ha hecho galletas? Normalmente en Navidad suelen hacerse galletitas con formas de muñequitos o de corazones o de estrellas. Yo les pregunto, ¿qué se usa para hacer esas galletas? Moldes. El texto dice, creados en Cristo. Haga de cuenta que Cristo es el molde. Y la sustancia de la nueva vida se vierte en Cristo. Así que cuando usted quita el molde, ¿cuál es la forma de la galletica? Pero a mí la Biblia me dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que el molde de Cristo es el servicio. El que nace de nuevo tiene que nacer con una naturaleza, la naturaleza de servir a Dios. Creado en Cristo, tiene esa sustancia. No me vale que un cristiano me diga, conmigo no cuente. No me vale que a mí un cristiano que supuestamente ha nacido de nuevo me diga, no, yo no quiero participar. Es que el que ha sido vertido en Cristo solo tiene un deseo, y es servir, darlo todo, obedecer. Él no vino a ser servido, sino para servir. Así que los esclavos de Él tienen su aroma, tienen su identidad, tienen su esencia. Haya pues en vosotros este sentir.
al que debo yo servir. Hermanos, no hablamos de trabajadores, hablamos de siervos. Parece que Dios nos compró, nos sacó, pero no servíamos. Nos destruye y nos hace nuevos por la palabra, santifica nuestros miembros y luego nos vierte en el molde de Cristo. Aleluya. Nos vierte en ese molde hermoso. Por eso no hay nada más grande para un cristiano de verdad que darlo todo por el Señor. A un cristiano no le cuesta servir, a un cristiano no le cuesta darlo todo, a un cristiano no le cuesta el compromiso. Ese es su deseo. Está bajo el molde. Creados para buenas obras. Esas buenas obras hablan de ese servicio. Vean, hermano, no pueden haber buenas obras si no tienen que ver con el servicio a Dios. Hay algunos creyentes que se confunden con eso, porque hablan de que el cristianismo consiste en lo que no se puede hacer y se enfatizan en lo que no se debe y pierden de vista la cantidad de cosas que sí pueden y sí deben hacer. Hermanos, hay más cosas que podemos que las que no podemos. Hay más cosas de que debemos hacer que las que no debemos. Y son todas esas buenas obras para las cuales Dios nos destinó de antemano. Aleluya. Aleluya. Usted no pretenda que es bueno solo porque no peca. ¿Y dónde está su servicio? ¿De qué me sirve comprar un esclavo, purificarlo y cambiarlo si no hace lo que le digo? Ah, no, pero es que ya no meto mis manos allá. Sí, pero no haces nada tampoco. O estás o no estás. O frío o caliente, o blanco o negro. Pero en Dios el gris no existe. En Dios el tibio le revuelve el estómago. Y por último quiero traer a la memoria la historia de un hombre a la que esto le pasó. Y quiero hablarles de Pablo. Un hombre que, empezando el capítulo 9 del libro de los Hechos, es un esclavo del pecado con sus miembros inmundos. Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para pedir cartas para llevar a las sinagogas de Damasco, con el objetivo de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Era un esclavo. El pecado lo tenía dominado. El pecado lo tenía agarrado. Él no podía hacer otra cosa que lo que el pecado le dijera. Bendito milagro del nuevo nacimiento, hermanos. Bendito milagro del nuevo nacimiento. Alabado sea el Señor. Uno de los golpes más duros que sufrió la iglesia primitiva fue la muerte del diácono Esteban. Capítulo 7 del libro de los Hechos. Un hombre, una pieza fundamental en la iglesia en Jerusalén, una columna. Y parece que Satanás, me lo imagino contento, riendo porque había bajado uno de los líderes de la iglesia. Y es como si Dios dijera: ahora yo le voy a bajar a otro a usted.
Y no hablamos sino de la promesa del Sanedrín, la promesa de la ley de Moisés, la promesa de los rituales judíos, la promesa de la sabiduría de la ley, que era nada menos que Saulo de Tarso. Un hombre tan celoso de sus costumbres, que según lo que él le dice a Festo y Agripa a partir del capítulo 21-22 de los Hechos, él dice que él consideraba su deber perseguir el nombre de Jesús. Un hombre de labios inmundos, de manos inmundas, de cabeza y de pies inmundos, se encuentra con la vida en el camino. Dichoso el día en que la vida se nos apareció. Alabado sea el Señor. Dichoso el día en que la palabra se siembra. Dichoso el día en que nosotros caímos a tierra reconociendo nuestra verdad. Y mire, lo primero que hace un hombre cuando nace de nuevo, capítulo 9, verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, aquí es donde viene la palabra que se le siembra a Saulo. Escucha una voz: Saulo, Saulo. Dichoso el día en que escuchamos a Dios hablándonos directamente. Porque el nuevo nacimiento comienza cuando el hombre entiende que Dios le está hablando a él, no al de al lado, a él. Hay cantidad de cristianos que evalúan las enseñanzas y dicen: lástima que no vino fulanita, lástima que no vino perencejo. Esa palabra era para él. Pero Saulo nació de nuevo porque la palabra lo llamó por su nombre: Saulo, Saulo. Hermanos, hoy Dios le puede estar hablando a alguien por su nombre, y puede ser que esa persona sienta que no hay nadie más en este recinto, solo él o ella y Dios. Y aquí es donde empieza el milagro. ¿Por qué me persigues? La palabra lo traspasa y le hace convertir a sí mismo su propio objetivo. Él creía que hacía bien y Dios le voltea la tortilla y le hace ver que está en dirección contraria. El siervo inmundo es contrario a Dios. El siervo con manos y pies inmundos es contrario a Dios. Y déjeme decirle, no le va a ir bien. Si hay alguien en este recinto que todavía es esclavo, no te va a ir bien. Porque el Señor le dijo: yo soy Jesús. Miren, hermanos, esto del nuevo nacimiento, la palabra de Dios deja claro quién es Él. Nadie puede nacer de nuevo dudando quién es Dios. Nadie puede nacer de nuevo teniendo por ahí cuestiones acerca de Dios. Yo soy Jesús. Que te quede claro, el que te está hablando acá no es el pastor Marcos, es el Espíritu Santo de Cristo. El que te está tocando es el Espíritu Santo de Cristo, y eso no lo puedes evadir. Yo soy Jesús, a quien tú persigues con tu pecado, a quien tú afrentas con tus palabras, a quien tú le das la espalda con tu rebeldía. Yo soy Jesús con quien hablas. Ubícate, Saulo. Aleluya. Saulo fue entregado a una doctrina, pero caer en manos de esa doctrina significó ser golpeado por una palabra.
Yo soy Jesús a quien tú persigues y no te va a ir bien, porque dura cosa es dar coces, es dar patadas contra el aguijón. Siervo del pecado, siervo que solamente haces lo que el pecado te dice, cuando te manda, cuando te ordena, y a ti te parece que esa es la manera de disfrutar la vida. Eso no es vida, te estás desangrando poco a poco y no lo sabes. Pero hay uno acá llamado Jesús que te está hablando al alma y te está diciendo: se te está yendo la vida. Aleluya. Se te está yendo la vida. No te hagas el loco. No creas que no sé dónde estás metido. No creas que no miro tus mensajes de texto. No creas que no me doy cuenta con quién hablas y a dónde vas. No crees que no me doy cuenta de tus secretos, de lo que haces encerrado en el baño, de lo que haces en tu intimidad. No creas que no miro. Te estás matando a ti mismo. Siento el Espíritu Santo acá. Aleluya. Te estás matando. Y lo peor de todo es que crees que estás bien. Crees que haces lo correcto. Aleluya. Pero él, temblando y temeroso, aquí es donde viene, hermano, el milagro del nuevo nacimiento. En ese milagro hay algo llamado temor que se mete al alma. El que ha nacido de nuevo tiembla a la voz de Dios. El que ha nacido de nuevo sabe quién le está hablando y tiene temor de mirar arriba. No es un arrogante. El que está aquí en el suelo no es el mismo Saulo que salió de Jerusalén. Dios lo cambió en instantes. Y el que está en el suelo ya no es un arrogante, está temblando. Tiene miedo. El que está en el suelo está viendo a otro más grande que el pecado al que servía. ¿Sabe algo? El salmista Moisés escribió el Salmo 90. Él dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Sabe? Aquella persona que no ha nacido de nuevo no tiene temor de Dios. No siente ningún tipo de respeto. No siente ningún tipo de miedo porque Dios le hable. Porque no conoce el alcance de su ira, ni conoce su indignación. Ay, pero cuando se nace de nuevo. Cuando era pastor acá en Las Rosas, en un culto, nos visitó un hombre que cuando yo comencé a predicar, el hombre me observaba. Un hombre muy alto él. Yo terminé de predicar y él lloraba como un niño y se tiró casi a los pies míos donde yo estaba y comenzó a dar gritos entre gritos y lágrimas: Señor, perdóname.
Porque el que nace de nuevo es consciente de la ira de Dios. Óiganme bien, el que nace de nuevo no coge los cultos de manera deportiva. Vengo un domingo y me gusta cómo predica ese muchacho y ya está, y me voy y sigo la vida normal. El que nace de nuevo escucha y tiembla. El que nace de nuevo escucha y teme. Habacuc dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dios quiera que vuelva el temor a la iglesia al oír la palabra de Dios, que vuelva la humillación, que vuelva el sentir que hay un Dios soberano que con una palabra puede fulminarnos, con una palabra puede acabarnos, pero Él es grande en misericordia y bueno para con todos los que le invocan. Apláudale si desea aplaudir. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, el que ha nacido de nuevo ya reconoce quién es su Señor. Hermanos, reconocer el señorío de Cristo es fundamental en el cristianismo. Esa palabrita Señor no es una acomodación de los cristianos, es la actitud de un siervo. Yo no puedo llamar Señor a quien no sirvo. Jesús dijo: ¿por qué? ¿Por qué me llamáis Señor? Es una expresión llena como de nostalgia, de dolor, mezclado con ternura. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os mando? Que a la iglesia en Alcalá de Henares y en el mundo y donde escuchen este mensaje, que no olvide nadie que la iglesia no es el Señor y que Cristo no es el súbdito. Él es el que nos compró. Él es el que pagó por nosotros. Él es el que nos liberó. Él es el que nos conquistó. Él es el Señor. Él es la autoridad. Él es el que gobierna. Él es el que manda. Él es el que determina dónde, cuándo y cómo. Él es el Señor. Y nosotros todos somos siervos. Aleluya, aleluya. Decir Señor es decir: estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. No es tan fácil decir Señor, pero únicamente lo hace el que tiene una nueva vida. ¿Cómo puede un esclavo del pecado llamarle a él Señor? Únicamente aquel a quien Dios le ha dado una vida nueva puede referirse a Jesús, no como cualquiera. Hermano, es que no cualquiera le llama Señor. Solo los de miembros limpios, los que han sido libertados. Me encanta lo que dice: ¿qué quieres? Aleluya. Lo tenía claro. Quisiera del corazón transmitirle esto, hermanos, a ustedes. Usted tiene un empleo por el cual le pagan un salario mensual, quincenal, semanal, pero su jefe no le da la casa,
Su jefe no le da la salud. Su jefe no le da el vestido. No le sostiene la familia. Su jefe no le sana a los niños cuando están enfermos. Su jefe no le provee cuando el salario se le acaba. Él solo se preocupa por darle los euros con los que se comprometió. Pero él no va más allá de ahí. Su jefe no está con usted en las buenas y en las malas. Él no está cuando su madre muere, cuando su esposo tiene algún accidente. Él no está allí. Usted es un trabajador de una empresa. Pero le recuerdo que todos los que han nacido de nuevo tienen un Señor, un dueño. Y el que es dueño hace lo que le da la gana con lo que es suyo. Ese Señor a usted le da la vida todos los días. Le da la fuerza para ir al trabajo. Cuando se le acaba el salario, Él manda cuervos de alguna parte, pero a usted no le ha faltado. No le ha faltado a sus hijos. Usted ha tenido salud, ha tenido fortaleza. En los buenos momentos está Él, en los malos momentos Él sigue estando. Podremos pasar momentos de tribulación, pero no pasaremos días sin Dios. Él sigue siendo el dueño, el Señor. ¿Será que Él merece que le digamos qué quieres que yo haga? ¿Será que Él merece que le digamos eso? ¿Será que esta iglesia hoy podrá hincar la rodilla ante el que la cambió? Hermano, ¿cómo le servía usted al pecado? Y miren lo que el pecado lo convirtió. Muchos todavía cargan con secuelas. Del daño que el pecado hizo. ¿Sabe que Saulo, después de tremendo encuentro, lo único que le salió fue decir: ¿qué quieres que yo haga? Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús, aunque este camino parezca muy cruel. Sé que en Cristo hay paz y soledad. Dios quiera que hoy nazca otra vez el deseo. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si tienes una vida limpia, manos limpias, corazón limpio, ¿qué estás haciendo? Hermano, Dios no te salvó para que calientes una silla. A mí me da mucho dolor ver cristianos de muchos años en la iglesia y que uno les pregunte: ¿sabes cuál es el propósito de Dios contigo? Y a estas alturas todavía dicen: no sé qué quiere Dios conmigo. ¿Sabes por qué no lo sabes? Porque tú no se lo has preguntado. ¿Qué quieres que yo haga? Quiero motivar a todos los hermanos servidores hoy.
Alguno de pronto está cansado, alguno de pronto está agobiado, alguno no tiene fuerzas, alguno quizá, míreme hermano, yo no debería estar acá hoy. Mi esposa sabe bien cómo he pasado estos días. La hermana Eli me vio en la casa esta semana, barbado y feo. Pero yo no estoy acá por un salario. ¿Sabe? Le voy a confesar una oración mía. Mi esposa no lo sabe. Hoy me sincero con ella y con todos. Si algún día me llego a morir, yo quiero morirme haciendo esto. Me gustaría que mi hijo dijera: mi papá se murió después de una predicación. El deseo de mi papá siempre fue darlo todo para él. Y mientras me dure la vida, hermano, mientras me duren las fuerzas, mientras haya aliento en mi boca, ¿cómo no servirle al que me compró, al que me limpió, al que me amó tanto? Por favor, hermano, ¿qué es eso de pensar que está aburrido? Mire todo lo que Dios le ha dado. Piense si lo que está dando para Dios es coherente con lo que Él le ha dado a usted. Y que hoy un alma que ha nacido de nuevo, del corazón le brote decir: Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga a partir de esta mañana? Tú serás mi Señor. A partir de esta mañana, Jesús será mi Señor, el dueño de mis manos, de mis pies, de mi boca, de mis ojos, de mis oídos, el dueño de mi alma. Servir a Jesús. Si muriera y volviera a nacer, yo lo tengo claro, vuelvo a servirle. ¿Sabe qué es lo que más me duele en la vida? No hacer lo que debo hacer, porque Él se merece lo mejor. Hay un coro que dice: te daré lo mejor. Hemos nacido para servirle. Quiero invitar a algún hermano servidor que actualmente algo hace para Dios. Que quisiera hablar con Dios de manera personal. Y pedirle perdón. Porque Él ha sido tan bueno. Decirle: Señor, donde tú me mandes, voy a dejar de quejarme. Donde tú me pongas, donde tú quieras. Mi deseo de servir nació cuando era un niño. Aquí hay muchachos, adolescentes, que pueden hacerle esa pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Pablo no se imaginaba lo que Dios le diría: instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de gentiles. Él solo hizo una pregunta y Dios le dio toda una agenda. Tú dices: es que no tengo nada. Atrévete a preguntarle a Dios ahora: ¿qué quieres que yo haga?
Dios le está hablando a alguien, lo siento en el alma. Atrévete a decir eso. Atrévete hoy a preguntarle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Ponte de pies. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Y no será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, tú puedes llenarlas con tu gran poder de amor. Usa mis manos, Señor. ¿Alguien quiere dar un aplauso al Señor con toda el alma?